Listo, adelante, por favor. Perfecto. Pues muy buenas tardes aquí en México, buenas tardes también en Chile. Ahorita van a escuchar por qué estamos hablando a Chile. Bienvenidas y bienvenidos. Y para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes en esta conferencia, en esta charla, ¿no? En este conversatorio de Derecho y Política Espacial, la militarización y uso de armas en el espacio extraterrestre. Aprovecho también para agradecerles a maestro Isaac Flores, a la doctora Isabel Medina de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, igualmente a la doctora Rocío Arroyo del Comité de Estudios Regionales, por todo el apoyo en la organización de este evento. Tengo el gusto de presentarles al profesor, maestro, colega y lo más importante para un servidor, cómplice intelectual, Fernando Laiseca Asla. Él es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, por eso hablábamos aquí a colegas y estudiantes de Chile. Y el área de investigación del profesor Laiseca es investigación principal, porque bueno, tiene otras aristas, ¿no? Pero su área de investigación principal es el derecho aeronáutico y espacial, además de la solución pacífica de conflictos internacionales. No me quiero extender más. Vamos a darle la palabra al profesor Fernando. Él nos va a hacer favor de hacer una presentación de aproximadamente 45 minutos y la idea, con mucho gusto, es que haya preguntas y claro, respuestas, como se sienten más cómodos al final, más cómodos al final, más cómodas. Si quieren escribir sus preguntas directamente en el chat, que está habilitado. Y si no, al final también usar, dependiendo del tiempo, claro, eh, voz directa. Sin más, gracias, doctora Isabel, Dina, y el micrófono es para el profesor Fernando Leseca. Muchas gracias, Fernando, por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por su amable invitación y en el fondo agradecer a todos los que han hecho posible esta pequeña charla o conversatorio, que me gusta más este término, ¿no? Para dialogar yo creo que sobre un tema que más allá de los titulares que salen en las noticias, creo que es de interés en el fondo de todas las personas que habitamos este planeta. Quiero también agradecer a mi colega y yo creo que ya amigo, el profesor Joel Bravo, que amablemente en el fondo me invitó y que con el que comparto muchos de estos intereses, temas, etcétera. Porque en el fondo yo les tengo que confesar que una parte importante de lo que vamos a hablar, pues lo hemos logrado entre los dos. Y entre los dos porque ya desde algún tiempo pues fuimos generando un pequeño espacio, aunque sea online, entre él como profesor y sus estudiantes y un poquito yo como profesor y los míos. Bueno, yo quiero dividir esta charla rápidamente porque no sé en el fondo el nivel de cada uno de ustedes. Voy a dividir un poquito un primer bloque que hable sobre el espacio ultraterrestre y su regulación. Y luego rápidamente un segundo bloque que es el de la militarización. Pero vayamos rápidamente entonces con este primer espacio, un poco para pensar este tema, que en el fondo es nuestra casa común. Podemos poner en esta diapositiva muchas otras cosas, pero hoy el universo es un espacio que se expande, y además de forma acelerada, que no tiene centro. ¿eh? Que tiene una serie de reglas o leyes, como ahí les he puesto una, la ley de Hubble, ¿no? Mientras más lejos esté una galaxia, más rápido vemos que se aleja. Que hay una serie de componentes que todavía no logramos entender, como es la materia y energía oscura. Pero en definitiva, que yo creo que ha revolucionado constantemente el pensamiento humano. Gran parte incluso de las innovaciones que tenemos en nuestro planeta han surgido de todo ese esfuerzo que se ha hecho en el espacio. Y por último, reconocer también que todas y todos somos polvo de estrellas, que esas moléculas de calcio que tenemos en los huesos se originaron en una estrella muy lejana, más allá de nuestro propio
sistema solar o nuestra propia galaxia. ¿Qué más podemos decir? Que mucha gente ha pensado este tema. Ahí les he puesto algunos autores con diferentes miradas, que ha convocado no solo a la ciencia o a las ciencias más empíricas, sino también a los artistas, a los pensadores, etcétera, que incluso lo tenemos en el ámbito político, en nuestras propias banderas. Fíjense la de Chile con una estrella, la Argentina con un sol, o lo que tienen ahí en la bandera brasileña, que representa en cierta manera cómo era el cielo el día en que el Brasil se constituyó como nuevo Estado. Uno de los pensadores más famosos, que yo como soy de profesión abogado lo pongo porque ambos son curiosos porque ambos eran abogados. Lo que les quiero decir es que a veces creemos que el tema espacial es un tema solo dedicado o especializado o de referencia para los estudiosos de las ciencias naturales, y no, desde las ciencias sociales yo creo que también tenemos mucho que decir. A nivel político, también incluso en Chile, mi país, se estuvo discutiendo cuando se quiso hacer una nueva constitución, para que vean este famoso artículo, ¿no?, que trata de estos temas. O incluso en el ámbito, ahí les he puesto más abajo, de la Unión Europea, también hay un artículo en el tratado que regula el funcionamiento de la propia Unión Europea. Hay un artículo que hace referencia al tema espacial. Entonces hay mucha gente pensando, y yo les quiero llevar a lo que yo trabajo, que es un poquito el derecho espacial. Y ahí tienen una primera aproximación que dio a modo de definición el Instituto Internacional de Derecho Espacial, que habla de una serie de reglas, y lo importante lo tienen subrayado, que rigen las actividades en el espacio. Y esto es lo primero que yo les quiero pensar. Donde hay actividades, hay problemas, hay conflictos, hay reglas. También es un derecho que tiene una serie de elementos, algunos territoriales, piensen. El espacio en sí mismo. Objetivo, los objetos espaciales que mandamos. Subjetivo, ese todo el problema de los astronautas. Formal, de las reglas. Y finalista, ¿para qué? ¿Para qué vamos al espacio? Que sobre todo esta última pregunta a mí me preocupa, porque el origen de las reglas actuales tenía una vocación pacifista, y hoy, como vamos a ver, esto en cierta manera está siendo penetrado por otro tipo si quieren, de propuestas, con un carácter mucho más militarista. El origen de todo lo que vamos a ver, pues tiene en cierta manera una fecha muy concreta, y ahí tienen alguna serie de características de todo este proceso histórico. Se origina en plena Guerra Fría. Fue esta carrera espacial famosa que dio lugar, que se lanzó fundamentalmente con el Sputnik, lo cual para Estados Unidos, como ahí pongo, el titular del día siguiente fue que fue un Pearl Harbor tecnológico, lo que habían hecho los soviéticos. Cómo el ser humano llega en el 61 ya al espacio exterior, y todavía el tema espacial está muy relacionado con el mundo militar, porque en el fondo está relacionado con el mundo de los cohetes e incluso de los satélites militares. La sociedad internacional reaccionó a esta primera carrera espacial fundamentalmente en el ámbito de las Naciones Unidas, creando esta famosa comité o comisión, en el fondo, para el estudio del espacio exterior, pero ya nos hablaba del fin, con fines pacíficos, la famosa COPUOS, con esas dos grandes subcomisiones, una jurídica y otra científica, que todavía son las que en el fondo existen, ¿no? Producto de esta comisión fue esa famosa resolución del año 62, que luego se recoge en el Tratado del Espacio Exterior del año 67. Y a modo de apoyo, este comité va a tener una oficina con sede en Viena, que es la famosa oficina de Naciones Unidas sobre temas
del espacio exterior con fines pacíficos, la famosa UNOS. También logro de todo este trabajo multilateral fue la creación de un cuerpo normativo, el llamado Corpus Juris Spatialis, un conjunto de tratados que van a responder, al menos de forma primigenia, a todas esas necesidades que teníamos a finales de los 60 y principios de los 70. Está recogido, compilado, Naciones Unidas intenta darle publicidad para saber, miren, estas son las reglas, en el fondo, que debemos respetar. Los tratados que conforman este Corpus Juris Spatialis son 5. Les he subrayado un poco lo interesante cada uno. El primero, que actúa a modo de carta magna como tratado marco, es el de los principios, que deben regir las actividades en el espacio ultraterrestre. De cierta manera, asume el contenido de esa famosa resolución de la Asamblea General y ordena esos principios en formato de tratado. Es la llamada hoy Constitución del Espacio. Y luego existen 4 tratados más que en cierta manera son ejecución de este tratado previo. Uno sobre astronautas y objetos lanzados al espacio, es decir, el elemento, si quieren, subjetivo, astronautas, y objetivo. Otro sobre responsabilidad internacional. Es una actividad riesgosa, genera daños. ¿Quién responde? En cuarto lugar, el cuarto tratado que tenemos ahí es el del registro de esos objetos lanzados al espacio. Hay un registro internacional, pero cada Estado debe llevar un registro nacional. Y por último, para mí el gran tratado, el que quiso de cierta manera ordenar un poco todo lo anterior y responder en cierta manera a ese gran consenso que había en esa época, de fines de los 60 y principios de los 70, que luego desapareció, que es el Acuerdo de la Luna del año 79. Si leemos estos tratados, y especialmente el primero, que como he dicho es el tratado marco, y los otros son una especie de tratados de ejecución, algunos aspectos, ¿con qué nos podemos quedar? Pues algunos de los principios fundamentales de todo este Corpus Juris Spatialis podrían ser los siguientes. Y quiero que en el fondo nos fijemos algunas anécdotas o algunos problemas que tienen estos tratados. Por ejemplo, el artículo 1 del Tratado del Espacio, que es el tratado del año el primero, el tratado del 67, el tratado que actúa a modo de carta magna del espacio, establece que el espacio se debe utilizar en beneficio común. Y la expresión concreta es esto: en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere el grado de desarrollo económico, científico, etcétera. ¿Qué significa esta disposición? E incumben a toda la humanidad. ¿Qué significa? Porque a nivel jurídico, yo que me dedico al derecho internacional público, pues fundamentalmente usamos 2 categorías. Una se refiere a las llamadas res communis. Y estoy hablando del ámbito jurídico, porque en el ámbito de las relaciones internacionales suelen utilizar categorías semejantes, pero yo intento ser preciso. Entonces, una res communis como aquellos espacios con 3 características. Entonces la pregunta ¿es una res communis o un patrimonio común de la humanidad? Que también tienen otras 3 características. Las res communis van a ser espacios que no pertenecen ni pueden pertenecer a los estados. No es una res nullius que puede pertenecer a través de la ocupación. No pertenecen ni pueden pertenecer, son de libre acceso para los estados y por último, el reparto de los beneficios se hace en base al llamado principio de la primera ocupación. El primero que llega se lo queda. ¿Es esto lo que hicieron los norteamericanos cuando en el 69 aterrizó el Apolo 11 y pusieron la bandera de Estados Unidos? ¿O podemos considerar que el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad? También 3 características. Las 2 primeras iguales. Un espacio que no
pertenecen y pueden pertenecer a los estados, es de libre acceso, pero la diferencia la vamos a encontrar en la tercera, que es el reparto de los beneficios, se hace en base a principios equitativos. Es decir, se va a repartir los beneficios entre toda la comunidad de estados en su conjunto, por partes iguales o semejantes. Yo creo que este es uno de los grandes dilemas que tenemos hoy. ¿Qué se quiso decir con ese artículo primero? ¿Unas res comunes o es patrimonio común de la humanidad? Hay un tratado, que es el famoso Acuerdo de la Luna del 79, que lo aclaró en su famoso artículo 11, que estableció expresamente la expresión es patrimonio común de la humanidad. ¿Mm? El problema, ¿cuál es? Que este tratado, que en cierta manera ejecutó, desarrolló el tratado marco, el primer tratado del año 67, solo lo han ratificado, el Acuerdo de la Luna del 79 solo ha sido ratificado por 18 estados, entre ellos, por cierto, México y Chile. De cierta manera, para Chile esta es la política exterior de este país. Como parte del tratado, defendemos, y sobre todo por ser todavía un país en desarrollo, con una capacidad de acceso al espacio limitada, que debe ser patrimonio común de la humanidad, especialmente para que los grandes, de cierta manera, en el juego geopolítico, no acumulen todos esos beneficios que pueden surgir del espacio. También en el artículo 1 se habla de la exploración y utilización. Miren a qué se refiere. Aquí hay otra discusión en el base del artículo 1. Exploración y utilización espacial. No, en ningún lugar se habla de explotación. Los verbos son exploración y utilización. ¿Por qué no se puso explotación? ¿Estará prohibida? No. Es otra gran discusión. Otra discusión también del artículo 1, que de cierta manera, bueno, en cierta manera recoge su naturaleza. Es que va a ser un espacio de libre acceso. Pero ojo, no solo para los estados, esto es interesante, también para los particulares. El problema, ¿cuál va a ser? Que va a ser el Estado, al final el responsable internacional, también por los actos de sus particulares. Más temas a discutir, por ejemplo, el artículo 2 es el llamado principio de no apropiación. Ahí tiene la expresión literal, no podrá ser objeto de apropiación nacional, etc. Y entonces yo también me pregunto, por ejemplo, ¿qué significa lo que les he comentado antes, cuando Estados Unidos puso la bandera en la Luna? O algunos comentarios que desde personeros del gobierno de los Estados Unidos dicen que Estados Unidos diferencia entre la propiedad del cuerpo celeste y la propiedad de los recursos. Es decir, la Luna no se puede, no es apropiable, pero los recursos de la Luna sí. Si hubiese minerales o agua o cualquier otro tipo de recurso estratégico para los países. Tampoco está resuelto. También hay una famosa declaración que en el año 76 se llama Declaración de Bogotá. Hicieron algunos países que más o menos están en el Ecuador sobre la órbita geoestacionaria. Esa órbita que hace que en los satélites que se pongan a 36.000 kilómetros sobre el Ecuador pues giran a la misma velocidad que el planeta Tierra. Y que algunos países, como el mismo la República del Ecuador, ha constitucionalizado su artículo 4 de la Constitución, que ellos en el fondo reclaman la soberanía territorial sobre esa parte del espacio. Bueno, o por ejemplo, lo que les he comentado, el Acuerdo de la Luna, más allá del problema del patrimonio común, es decir, cómo establecer un régimen internacional. Porque el artículo 11 no solo define al espacio como patrimonio común de la humanidad, sino convoca a los estados de la comunidad internacional a establecer un régimen internacional. Recuerden que este tratado es del 79 y a la par se está negociando otro famoso tratado,
que fue la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar del año 82. Estaba en discusión todo el problema, no solo del alta mar y sus límites y la creación de la zona económica exclusiva, sino el tema de los fondos marinos. Más problemas importantes para dialogar. El tema de los fines pacíficos. Lo voy a ver un poquito más adelante, pero aquí algunas anécdotas, aunque sea. Fíjense un poco cómo la vestimenta, ese parche del Apolo 11 que es un águila. ¿De verdad eso significa o proyecta una mirada pacífica en materia espacial? ¿Qué significa esto, la expresión que tiene el artículo 4 de conformidad con el derecho internacional? O el tema de la defensa planetaria. ¿Qué sucede si llega algún tipo de asteroide grande y que pueda de cierta manera comprometer incluso la vida en el propio planeta Tierra, ¿no? Tenemos ejemplos con la famosa extinción de los dinosaurios, pero cosas más recientes, ¿no? Lo que pasó en Siberia, como un pequeño satélite destruyó 2.000 kilómetros a la redonda. Bueno, la discusión de estos últimos satélites que se aproximan a la Tierra, etcétera, ¿no? Más temas a discutir, el tema del salvamento y la devolución de los astronautas. Porque el astronauta es curioso que es definido en el artículo 5 del Tratado del Espacio Extraterrestre del año 67 como enviado de la humanidad. ¿Cómo hay que interpretar este concepto de astronauta como enviado de la humanidad? De una forma estricta, más amplia. Hay que incorporar, por ejemplo, a todos los turistas espaciales o no, o deben tener un estatus parecido a lo que en el ámbito aeronáutico son los pasajeros, que es diferente la tripulación. Aquí hay grandes discusiones. Y un poco el origen de esta expresión tiene que ver con la Convención de Ginebra del año 49. Es decir, ¿qué sucedía? En la carrera espacial de los 60, las dos superpotencias al competir no sabía quién iba a ganar. Entonces estaban preocupados de que si sus astronautas caían a la Tierra, pero en territorio de la otra superpotencia, iba a ser detenido como espía. Y para que no se le aplicara un poco todo el derecho de la guerra y ser tratado como espía, se puso esta consideración de enviado de la humanidad. Así no podían ser tratados como espías, no sé si se les aplicaba las leyes de la guerra. Pero hoy el sentido será otro o no. El tema de la jurisdicción y control de los estados, sobre todo los objetos registrados, con reglas incluso especiales, como tiene todavía la famosa Estación Espacial Internacional, que como saben pronto va a terminar su actividad. El tema de la devolución de los objetos. ¿Qué sucede si cae un objeto espacial en otro lugar que no sea el del territorio del Estado de lanzamiento, que ha lanzado el objeto espacial, ¿no? La responsabilidad también nos genera todavía muchos problemas. Tienen las disposiciones 6 y 7 del Tratado Espacial, que lo primero hay que decir que solo se aplica a los terceros, que son daños a terceros, no a los nacionales. ¿Qué diferencia entre la responsabilidad entre estados y privados y cuándo es por culpa o cuándo es objetiva, ¿no? Por culpa hasta que llega el objeto que se lanza hasta el espacio, hay que demostrar la culpa y cuando ya está en el espacio va a ser objetiva. Pero también quién responde, ¿no? Les pongo una regla muy sencilla. Cuando uno aprende a conducir un auto, normalmente te dicen que si alguien te choca por detrás, es el responsable.
porque no ha mantenido la distancia de seguridad. Bueno, aquí, si un satélite te choca por detrás, también va a ser responsable. ¿Cuáles son las reglas en caso de que choquen los diferentes objetos espaciales, ¿no? Otra pregunta fundamental que la tienen ahí, ¿y dónde comienza el espacio? Tampoco lo tenemos claro. Porque el espacio ultraterrestre es un espacio de libertad, y se inicia con el fin del espacio aéreo nacional de cada uno de los países, bueno, que está bajo el régimen de soberanía. ¿eh? Y hay diferentes propuestas. Lo importante es que todavía la comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo, sin perjuicio de que la doctrina ha ido proponiendo la famosa línea Kármán de 100 kilómetros, pero en realidad la comunidad internacional de estados no ha sabido ponerse de acuerdo. ¿Y por qué? Por esta discusión. Porque ellos defienden, los estados en general, defienden el espacio aéreo nacional en que el principio de soberanía es el que rige y cuanto más espacio aéreo nacional tengamos, mucho mejor. Bueno, luego hay diferentes casos también en materia de responsabilidad. Ahí les he puesto esa discusión que tuvo la Unión Soviética con Canadá en el 78. Se cayó un satélite soviético al Canadá con un satélite nuclear, por lo cual contaminó un área. Y lo que sucedió es que la Unión Soviética no quería responder y Canadá, al final tuvieron que, después de muchas negociaciones, llegar a un acuerdo, ¿no? O bueno, en el 2009, como un satélite ruso golpeó uno norteamericano. Tenemos diferentes ejemplos que podemos comentar. Más cosas, el tema del registro, que lo lleva la UNOSA, que en el fondo es un deber para los estados, pero también un derecho. Nos dice que esto es nuestro, este objeto lanzado al espacio. Los principios de cooperación, asistencia mutua, el tema de la no contaminación, que es un tema complejo, no solo respecto a lo que lanzamos al espacio, sino incluso también lo que traemos del espacio. Tema de la reciprocidad, las posibles visitas y todo el sistema de solución de controversias. Esto es lo que conforma hoy fundamentalmente estos grandes principios a modo de bases del tema espacial. Pero son principios que están siendo cuestionados. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más dinámica y de cierta manera se está generando una nueva carrera espacial. Algunos le llaman carrera 2.0. Y aquí surgen los problemas. ¿Por qué? Porque hoy estamos haciendo que toda nuestra vida dependa del espacio. Todo el tema de las comunicaciones, las transacciones financieras, el tema de los mapas, etcétera. Por otro lado, la tecnología espacial es fundamentalmente de carácter disruptivo, con precios cada día más económicos para todos, con nuevos actores, no solo estatales, sino como sobre todo privados, privados en todos los países del mundo, con nuevas normas. Pero ya no son normas, y esto es lo interesante, que surgen de un sistema multilateral, como pasó entre los años 60 y 70. No, son normas, si quieren, unilaterales de algunos estados, Estados Unidos, Luxemburgo, incluso acuerdos de algunos estados por fuera del sistema multilateral, como los famosos acuerdos Artemisa, etcétera, ¿no? Con nuevos héroes. Yo recuerdo que antes todo el mundo sabía la tripulación del Apolo 11, pero ahora también todo el mundo sabe quiénes son los nuevos seres espaciales, que Elon Musk, que Jeff Bezos, etcétera, ¿no? Con un espacio muy saturado, con otro tipo de actividades, más allá de la exploración a nivel turístico, la minería, todo el tema de los desechos y por último el tema militar. Que por cierto surge, como se pueden imaginar, porque los activos que tenemos en el espacio son muy caros y hay que protegerlos. Estados Unidos, como recuerdan, crea esa nueva fuerza, que es la Fuerza Espacial, ya en el año 2009, con en el primer mandato del presidente Trump actual. No. Algunos ejemplos de la basura espacial.
El mundo ha ido cambiando rapidísimamente a nivel satelital, pero no solo por los satélites que tenemos en el espacio, sino, de cierta manera, con todos los desechos, producto del choque de satélites, restos de cohetes o restos de todo lo que hemos enviado al espacio exterior. Y aquí recordar un poco el tema del fin o de la finalidad de todo lo que se hizo en los años 60, 70. Y que de cierta manera esta placa del Apolo 11 refleja un poquito. Era una mirada pacífica. Nadie sabía quién iba a ganar. Bueno, ahí tienen los héroes, por cierto, ¿no? Famosos. Y la placa lo dice, ¿no? Venimos en paz, en nombre de toda la humanidad, ¿no? Algo de eso era el espíritu de todas estas reglas, pero hoy están siendo puestas en entredicho. Y especialmente, yo creo que cada día más el espacio de la militarización es el que está poniendo más en entredicho este tema. Y aquí voy a entrar a este bloque 2, con una pequeña cita de un profesor de la Universidad de Boston, Cathal Nolan, que siempre me ha gustado a mí, es decir, cómo la humanidad, cuando enfrenta una guerra, la enfrenta como el proyecto más complejo a todos los niveles. No hay nada que hagan los seres humanos más complejo que una guerra. Y él incluso pone cualquier ejemplo, no ni una obra artística, una catedral, nada. Y también cada día más el espacio está haciendo lugar de disputa a todos los niveles y también incluso podemos decir de militarización. Bueno, pero vayamos por partes. Yo quiero comentarles algunas cosas que me parecen interesantes. Les he puesto bastante letra, por si quieren leer, aunque voy a ir, bueno, un poquito rápido, pero el primero es una declaración. Hoy el espacio ultraterrestre, ámbito de disputa geopolítica de primer nivel. E incluso les pongo una cita del presidente Kennedy, cuando él hablaba de cómo ninguna nación puede ser líder si no logra ser, de cierta manera, líder también en el espacio. Se suele recoger este comentario a través de este aforismo. Quien domina, un poco es lo que se decía, ¿se acuerdan? Sobre el mar, ¿no? Quien domina el espacio dominará el mundo. Luego, en segundo lugar, el segundo comentario, yo creo que esta militarización hoy es un componente estratégico de cualquier agenda de seguridad, de cualquier país, al menos importante. Porque en el fondo le da como tres grandes ventajas. Le ayuda en el ámbito militar, estrictamente, pero también promueve todos esos grandes avances tecnológicos, etc. Hoy este mundo permite a las Fuerzas Armadas de muchos países obtener ojos y oídos. Y en palabras del secretario general de la OTAN, es la nueva zona de operaciones. Él decía la quinta, después de la tierra, el aire, el mar y el ciberespacio. Son los cuatro espacios en que hoy se están desarrollando estas guerras. Les podemos llamar híbridas también, porque también se está utilizando el espacio para ello. Y también un poco reconocer la historia. Cómo en el siglo XX, durante la Guerra Fría, fue en el espacio donde se libró la mayor contienda. Es verdad que fue sin disparos, fue esa contienda tecnológica, pero hoy también, en el siglo XXI, estamos siendo testigos de toda esa irrupción de nuevos actores estatales que también
desde el ámbito espacial están peleando por ser los nuevos hegemones, las grandes potencias a nivel internacional. Es curioso esto del origen de la militarización. Surge al igual que la misma carrera espacial. Ya el presidente Eisenhower, en 1955, hablaba de esto, de que aprovechó una cumbre en Ginebra para hablar del libre tránsito de las naves espaciales en el espacio extraterrestre. Empezó con eso. Y que había que, en cierta manera, proponer algún tipo de acuerdo y una disputa primaria entre las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, porque en un primer momento la Unión Soviética se opuso a todo esto que decía Eisenhower sobre el espacio, no, pero por otro lado los soviéticos fueron desarrollando tecnología espacial, tal es así que 2 años más tarde, en el 57, lanzan al espacio este primer satélite alfa, el Sputnik 1, que en cierta manera dejó perplejo a gran parte de los países de la comunidad internacional, al menos de Occidente. Rápidamente Estados Unidos respondió con ese famoso programa de reconocimiento terrestre, con un conjunto de satélites espía, también con una prueba nuclear a alta altitud, con diferentes acciones a nivel de armas antisatélite y como sabemos, luego ya en el año 69 con todo ese programa para llevar al ser humano a la Luna. Detrás también hoy de todo lo que es el concepto de militarización, también hay muchas discusiones. Aquí me gusta este autor, Lapton, que habla de como 4 grandes escuelas. Hay más. En el ámbito de las relaciones internacionales, en materia espacial y en concreto en el ámbito de la militarización, hay autores que hablan del espacio como un santuario. En el fondo lo que tenemos que hacer, o la función militar del espacio, ahí lo tienen, consiste en lo que hay que hacer es hacer cumplir todos los acuerdos y también utilizar la disuasión nuclear. A través, o mejor dicho, y también fiscalizar esa disuasión nuclear mediante satélites de vigilancia, alerta temprana. Hay otras miradas de supervivencia. Dicen algunos autores que las Fuerzas Armadas a veces utilizan el espacio exterior para tener otras alternativas en caso de ataque. Otras dicen aprovechan el lugar elevado, una clásica doctrina militar que les da algún tipo de ventaja en caso de conflicto armado. Otros hablan del espacio desde esa llamada escuela de control. Pues en el fondo van a aplicar principios similares a los que existen en el ámbito marítimo o del espacio aéreo. Es decir, van a ser espacios para proteger de cierta manera el territorio terrestre frente a terceros. Esto es un poquito lo que dice la doctrina. A nivel de armas también hay una pluralidad de propuestas, y que muchas de ellas se utilizan a modo de disuasión. Pero yo creo que lo importante, se lo he puesto en segundo lugar, es el límite. ¿Hasta dónde? Porque esto lo que está pasando hoy es que se está generando una especie de espiral, en mi opinión. Y en el fondo, el único límite es el real. Todo va a depender del dinero que tenga cada uno de los estados. Pero ¿hasta dónde podemos poner armas en el espacio? Bueno, ¿qué tipo de armas existen hoy? También es otra pregunta a entender. Ahí les he puesto una variedad de propuestas. Pues lo primero son los satélites espía, famosos, las famosas, en segundo lugar, armas antisatélite, que buscan destruir a otros satélites. Misiles balísticos que no entran en órbita, también armas cinéticas en que se lanza algún peso, alguna fuerza, o de energía dirigida, los famosos láseres. Estas últimas armas más modernas, que se llaman FOBs, ¿no? De bombardeo de órbita fraccionaria, pero estas sí orbitan.
Y esto es importante, como vamos a ver un poquito cuando ahora estudiemos las reglas, es diferente que un arma orbite o no alrededor de la Tierra. Los llamados sistemas hipersónicos, que son este tipo de objetos espaciales, objetos que es una especie de cruce entre avión y cohete. No se sabe muy bien qué son, porque pueden, en cierta manera, navegar tanto en el espacio aéreo como en el espacio exterior. Todos los sistemas de guerra electrónica, es otro tema, y en definitiva todo lo que supone ciberataques, que buscan en el fondo dañar a la parte contraria en sus redes informáticas o en sus infraestructuras, muchas veces las más críticas, ¿no? Entonces, también uno puede hacer otras clasificaciones de estas armas, tierra-espacio, espacio-tierra, espacio-espacio. No es importante, es una cuestión más doctrinal que los especialistas tratamos muchas veces, pero lo que más me interesa ahora es un poco discutir esto. Toda esta actividad debe estar sujeta al derecho internacional. ¿Y cuáles son las disposiciones hoy más importantes? Fíjense en el artículo 3 del Tratado del 67. Yo he subrayado lo importante. Los estados deben realizar sus actividades en el espacio ultraterrestre, en el fondo, de conformidad con el derecho internacional. Y dice a continuación, incluida la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto? Pero si la Carta es parte del derecho internacional, ¿por qué se puso? Y en el fondo, la doctrina mayoritaria dice lo siguiente. Se puso esa diferenciación porque lo que quería resaltarse, ojo, era que aunque el fin último del espacio iban a ser los fines pacíficos, eso no comprometía especialmente el famoso artículo 51 de la Carta que establece la llamada legítima defensa, ese famoso derecho que tiene todo Estado. Es decir, vamos a ver una serie de disposiciones, pero sin perjuicio de la legítima defensa que tienen cada uno de los Estados. En definitiva, que en el espacio se debe aplicar todo el derecho internacional de la guerra, tanto el jus ad bellum, ahí les he puesto algunos artículos, incluido el 51, como el famoso jus in bello, con algunos comentarios a nivel incluso jurisprudencial. En definitiva, lo que hace esta disposición es no prohibir la legítima defensa en el ámbito espacial. Y ya desde aquí, en el fondo, lo que nos está diciendo, parece que es lo mismo que la Tierra, porque la guerra se prohíbe, salvo las excepciones famosas de la legítima defensa, de las autorizaciones del Consejo de Seguridad, etc. Por lo cual podemos tener armas. Artículo 4, pero primer apartado. Además de todo lo anterior, es decir, de que el Estado, el espacio exterior, mejor dicho, tiene fines, o la utilización del espacio exterior tiene fines pacíficos y no se limita el derecho a la legítima defensa de los Estados sí que se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares, ni de destrucción masiva. A no colocarlos en los cuerpos celestes, y en el fondo, dice, y a no colocarlos en el espacio ultraterrestre. Pero habla solo de las armas nucleares o en el fondo de destrucción masiva. Y el resto de armas se podrán poner, las convencionales me refiero. Y además dice, respecto a la Tierra, que no se colocan, y si no entran en órbita, estos famosos misiles que hay ahora, balísticos, muchos no entran ya en órbita. Antiguamente muchos sí, los intercontinentales entraban al espacio, se colocaban un poco en órbita y luego bajaban.
también esto está abriendo a la creación de nuevas armas que no entran en órbita. Y este es el gran problema que tenemos hoy. ¿Qué significa orbitar alrededor de la Tierra si no sabemos dónde comienza el espacio exterior? ¿Dónde comienza la primera órbita? ¿A los 100 kilómetros? Será. Y si orbita a los 80 kilómetros, no estamos en el espacio exterior. Es una muy buena pregunta. El segundo párrafo del artículo 4 también habla de otros temas. Dice si la Luna y los demás cuerpos celestes se utilizan con fines pacíficos. Y se prohíbe establecer bases, instalaciones, fortificaciones militares, ensayos, etc. Y aquí les pongo algunos comentarios más abajo. Se prohíben ciertos actos, es verdad, todo eso, pero solo en la Luna y los cuerpos celestes. Y en el espacio que hay entre la Luna y los cuerpos celestes, porque los cuerpos celestes, en medio, entre los diferentes cuerpos celestes hay espacio exterior. No dice nada. Es decir, el párrafo podría ser mucho más preciso. Haber puesto que en todo el espacio exterior se utilizarán exclusivamente. No, dice la Luna y los cuerpos celestes. Luego, ¿cómo se interesa el término fines agresivos de la disposición? Fines pacíficos, como no agresivo o no militar. Porque puede ser militar, pero no agresivo. Es un poco el tema que decíamos, por ejemplo, con el término de legítima defensa. Son temas que están en discusión todavía. Se prohíbe establecer bases y efectuar ensayos en todo ese espacio. Y luego está el tema del acceso se permite el acceso de personal militar para investigación científica o cualquier otro fin pasivo. Y esta interpretación de este término de personal militar también se ha ido discutiendo. Bueno, un poquito qué significa en el fondo todo esto. Todo esto. Más tenemos el párrafo tercero de otros tratados, por ejemplo, del Acuerdo de la Luna, el párrafo tercero del artículo 3 del Acuerdo de la Luna, sí que dispone aquí una prohibición expresa, muy general, mucho más específica que lo contenido en el Tratado del año 67. Pero vuelvo a decir, pocos países lo han ratificado. En América Latina son 4. México, Chile, Perú y Venezuela. Otros tratados así interesantes. En el año 63, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares hablaba también de esa prohibición de armas nucleares en la atmósfera y en el espacio exterior o debajo del agua. Para que vean que hay también toda en materia de militarización del espacio, toda una normativa sectorial, más allá de los propios tratados espaciales, como es también ahí el artículo segundo del convenio de prohibición de, en el fondo, uno de las armas de destrucción masiva, todas las técnicas de modificación ambiental con fines pacíficos, también se prohíbe hacer eso en el espacio ultraterrestre. Y junto a todo el derecho duro, a nivel convencional, pues también tenemos un pool de resoluciones, especialmente, en primer lugar, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que siempre se ha afanado a través de la COPUOS en adoptar muchas resoluciones para, en el fondo, evitar la carrera armamentística en el espacio. Ahí tienen algunas de las famosas. También ha ido convocando grupos de trabajo en estos temas, a una conferencia de desarme, pero también hay otros actores más allá de la Unión Europea, de Naciones Unidas como la Unión Europea, que ha intentado, en cierta manera, contribuir a todo este debate haciendo una propuesta, aunque sea soplo de un código de conducta en estos temas. Y por último tenemos la comunidad académica, que también hemos intentado, en cierta manera,
bueno, combatir toda esta falta de precisión en la regulación en algunos ámbitos y que se han reflejado, por ejemplo, en ese famoso manual de derecho internacional aplicable a los submilitares del espacio exterior. Bueno, algunos comentarios finales para ir terminando. Yo creo, ahí se le he puesto, que el espacio exterior sí que tiene unas normas que yo creo que hay que protegerlas, que surgen de un contexto muy específico, es verdad, pero fundamentalmente surgen de una práctica, la multilateral. El espacio no está desregulado, pero también es verdad que en los últimos años todo este New Space, esta carrera o nueva carrera, ha hecho que haya nuevos retos y que la precisión que tenían estos antiguos tratados no sea la necesaria para los nuevos desafíos. Y a modo de comentario final, también un poco para generar un pequeño diálogo, igual que en la Primera Guerra Mundial, si se acuerdan, la guerra aérea ya fue algo fundamental, a mí me da que el espacio va a ser uno de los lugares de las futuras guerras. Y el espacio, ojo, ya está militarizado porque las normas no establecen una prohibición total, al menos las normas que gran parte de la comunidad ha suscrito, como el Tratado del año 67. No hay pocos países, como he dicho, han ratificado el Acuerdo de la Luna del 79. Entonces, ya está siendo militarizado, es verdad que todavía normado, pero en mi opinión vamos hacia ello, y esta es la gran preocupación. También el espacio ha cambiado porque antes a nivel de acceso pues era accesible para muy pocos y hoy cada día hay nuevos actores públicos y privados. Y por cierto, no ha sido el derecho internacional el que ha evitado la militarización espacial, sino sobre todo el alto coste. Pero hoy también las tecnologías disruptivas han permitido la entrada de nuevos actores a todos los niveles, a nivel espacial, pero también en el ámbito militar. ¿Qué más tenemos? Yo, en cierta manera, lo que hay que hacer es eso, gradual. Yo creo que es inevitable militarización, pero ¿hasta dónde vamos a militarizar, ¿no? Y luego también mucho tiene que ver con la búsqueda de precisión. Gran parte de los países hablan de que el espacio, especialmente en Naciones Unidas, el famoso Comité COPUOS, el espacio, la utilización del espacio siempre con fines pacíficos, pero en realidad no tenemos un gran consenso de su significado. Tampoco sabemos si en este ámbito ha sido respetado, especialmente por los grandes países. Otro comentario interesante es eso, cómo estos tratados se nos han quedado, en cierta manera, obsoletos. Ya no dan respuesta completa o, sobre todo, precisa, con claridad y precisión a los nuevos retos y amenazas. Y también lo que vemos hoy es la dificultad de buscar nuevos acuerdos a nivel convencional, nuevos tratados. Se ha ido impulsando todo lo que es el soft law, pero el soft law, como sabemos, no es obligatorio, y algunos lo cumplen, otros no, etcétera, ¿no? Tampoco tenemos una respuesta clara a nivel de defensa planetaria. ¿Qué sucedería si llega un cuerpo celeste que amenaza con colisionar con el planeta Tierra? El tema de las tecnologías de doble uso es otro problema gravísimo, porque además gran parte de estas tecnologías civiles en materia de comunicaciones, etcétera, se han ido originando en el ámbito espacial. ¿Qué más desafíos tenemos? No sé, por ejemplo, el protocolo adicional primero a las convenciones de Ginebra del año 77, que establece que en la guerra siempre se debe velar por la protección del medio ambiente. Esto es algo curioso. Yo siempre he pensado esto. ¿Alguien lo cumple en un conflicto armado? Otros famosos artículos, el 11 del Tratado del Espacio del 67.
que en el fondo obliga a los estados a informar al secretario general de la ONU, pero no solo a él, a todo el público y a la comunidad científica, sobre todas las actividades espaciales. ¿Se estará cumpliendo? ¿Mm? ¿Qué más? El artículo 9 de ese mismo tratado, que en el fondo dice que los estados deben guiarse por ese famoso principio de cooperación y asistencia mutua. En el ámbito militar también. ¿Mm? Bueno, nos hemos olvidado de cierta manera de ese origen, de esa importancia del espacio como un ámbito de difusión de la paz. ¿Mm? Y ya las últimas consideraciones finales, a nivel de gobernanza, hará falta una organización internacional que gestione el espacio exterior. ¿Cuál debe ser el rol de la ONU? Se lo he puesto al final. ¿Es suficiente mantener los viejos tratados? ¿Por qué existen vías unilaterales de esos acuerdos o de esas leyes que tienen algunos países o acuerdos solo para algunos, como los acuerdos Artemisa? ¿No habrá que buscar o fortalecer la vía multilateral? Más preguntas, como la segunda. ¿Qué sucede con los países en desarrollo, como los nuestros? ¿Cómo compartimos el conocimiento espacial? Un poquito esta charla tiene algo de eso. ¿Cuál debería ser el rol de esta agencia latinoamericana y caribeña del espacio? Que México fue un actor fundamental en su creación y su impulso. Pero ¿y ahora? En el rol incluso de nosotros como profesionales. Detrás también del espacio hay grandes preguntas, como he dicho al inicio, que se refieren a la humanidad. En el fondo, reflejan en cierta manera lo que somos. Algunos autores dicen, no podemos hacer con el espacio lo mismo que hicimos en nuestro planeta. ¿Por qué no buscamos otro tipo de consensos? El problema es esto, cómo construir esos consensos de esta, en mi opinión, de la casa común, más allá de nuestro planeta Tierra, ¿no? Un sistema de gobernanza diferente. ¿Qué pasos hay que dar? Son grandes preguntas que nos quedan. Y voy finalizando ya. Algunos autores, es curioso, que hablan del llamado momento Oppenheimer. ¿Se acuerdan cómo este científico, cuando en julio del año 45 hizo su primera prueba nuclear, tenía muchas dudas? ¿Podría esto generar un efecto en cadena y destruir todo el planeta? En mi opinión, y al igual que otros autores, algo en un momento parecido a ese es en el que nos encontramos. Es decir, ¿qué vamos a hacer con el espacio? Si tomamos decisiones inoportunas, eso no solo puede destruir el espacio. Por ejemplo, si empezamos a excavar en la Luna, podemos destruir ese satélite que tenemos y cuál va a ser el impacto en las mareas y en otro tipo de realidades que tenemos en nuestro planeta Tierra. Son temas que todavía faltan, yo creo que mucho por estudiar. Y así todos nos lanzamos con ese fin fundamental de expansión y también de negocio, como hoy se plantea, la actividad al menos espacial. Así que con esto cierro. Yo creo que nada nos impide hoy transformar todo. En el fondo, creo que lo más importante es esto, transformar nuestra enseñanza. Creo que la universidad y espacios como este, el de la MEI, son lugares estratégicos para pensar, proponer a las autoridades nuevas formas de entender no solo el espacio exterior, sino también la humanidad. Con eso termino. Muchas gracias y me someto, si quieren, a las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante, como las buenas charlas dejan más
preguntas, ¿no? Que respuestas, esa es la Sí, idea, ¿no? Entonces, sí. súper bueno. Para ir adelantando, no sé si alguien quiere hacer una pregunta a voz abierta. Tenemos algunas, si gustas, Fernando, ir viendo el chat. Si no, yo leo ahorita las preguntas que están ahí. Pero no sé si alguien quisiera compartir sus preguntas a micrófono abierto. Y si no, adelante. A ver, por aquí estoy viendo. Déjenme ver si alguien pidió la palabra. Creo que no. Entonces, pues mira, tenemos la primera pregunta bueno, son dos de hecho, la profesora Cristina Lengero. Bueno, aparte de agradecer, gracias. ¿Cómo afecta el alto número de satélites privados y públicos la seguridad del espacio? Considerando, por ejemplo, ¿no? Los satélites que tiene las empresas de Elon Musk, ¿no? Por una parte. Y una segunda pregunta, considerando las leyes actuales, si consideras que el espacio será colonizado como en su momento fueron los continentes, ¿no? El que llega primero domina y si esto se pudiera evitar, ¿no? Entendiendo el estado y el estado de la situación geopolítica actual. ¿No? Esas serían las dos preguntas. Podemos iniciar con estas y, digo, pues son varias afortunadamente y con mucho gusto, nada más diré no te quiero limitar también, ¿verdad? Pero tenemos al menos otras, de entrada, tres, cuatro preguntas, ¿no? Adelante, Fernando, si gustas o lo Sí, hacemos por lo sí. que tú digas. Yo creo que son dos grandes preguntas, así que le agradezco a Cristina que las haya planteado. Eh, la primera, por cierto, el alto número de satélites está comprometiendo no solo la seguridad en el espacio, en la seguridad del propio planeta, ojo, porque los satélites también caen. Y han caído y pueden caer y cada día hay más. Claro, como gran parte de nuestro planeta es mar, pues muchas veces no os generan ningún tipo de daños, pero están cayendo, ¿no? El problema cuál es, que yo creo que es esto, la vía multilateral a mí me da, en el fondo, el tema del lanzamiento de satélites está regulado por una organización internacional, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones que va a dar un poco los accesos a los diferentes países para poner en órbita sus satélites, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ya todas las órbitas están saturadas, todas. Y ya incluso, como usted comenta muy bien, están chocando. ¿Ah? Y al chocar se generan a veces cientos o miles de partículas que pueden generar daños en otras y generarse incluso un daño en cadena, ¿no? Es decir, lo que les quiero decir es que parece insuficiente lo que tenemos actualmente. En este caso, a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y lo otro es la gran pregunta que yo también me hago. Es decir, esta naturaleza del espacio, ¿sería una res communis? En derecho internacional no hablamos tanto de global commons, etcétera. Utilizamos más estos términos. Res communis es como el alta mar. No pertenece a un Estado libre acceso, primera ocupación. El principio de primera ocupación es el que usted dice, es el principio del Far West. El primero que llega se lo queda. ¿eh? Es el principio que se utilizó también cuando se colonizó, etcétera. Pero nuestra propuesta, al menos de países más en desarrollo, suele ser, no es eso, es patrimonio común de la humanidad, porque cualquier beneficio se debe repartir entre todos los estados, de común acuerdo. Eh, eh, y luego está además la gran cantidad de países que todavía no tienen capacidad de acceso al espacio, ¿eh? O muy limitada, muy limitada. Entonces, yo sí creo, aquí hay como tres opciones. Las he comentado rápido al finalizar. Hay autores que dicen, no, hay que mantener los tratados antiguos. Otros dicen, olvidemos de los tratados, que cada país lo regule de forma unilateral. Y yo sí creo la vía multilateral. Un poco la propuesta para mí interesante era lo que el Acuerdo de la Luna del año 79 establece en su articulado, vamos a decirlo así, ¿no? No solo al definir como patrimonio común de la humanidad, sino la propuesta de que los estados deben establecer un régimen internacional. ¿eh? Y lo voy a decir con palabras concretas. Yo creo que ha llegado la hora
de que, al igual que se hizo con los fondos marinos, que se creó una organización internacional, que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, para gestionar dichos espacios, el espacio exterior también necesita de forma urgente esto, una organización internacional. ¿eh? Excelente, Esto voy a poder Fernando. contar. ¿eh? Muchas gracias. Seguimos con las preguntas de parte de César, que nos plantea dos específicamente. ¿Cómo podría el inicio del extractivismo de recursos en el espacio, pues agudizar esta militarización a la que hace referencia, ¿no? Considerando que los estados de inicio buscan proteger esos recursos estratégicos como parte de su seguridad nacional y su proyección de poder. Igualmente, ¿en qué medida la introducción de armas en el espacio puede redefinir el concepto de seguridad internacional? Creo que ya lo has esbozado, ¿no? Y tomando en cuenta que un conflicto armado espacial puede tener consecuencias colaterales inmediatas sobre la población civil mundial, ¿no? Desde la caída de satélites, y yo agregaría, ¿no? Más. Si me permites agregar también, otra pregunta de Lisbeth sobre si algunos de los países, porque va relacionado, ¿no? Que cuentan con, bueno, misiles que puedan llegar al espacio extraterrestre, perdón, tras ser desplazados para volver a ingresar a la atmósfera. ¿Acaso esta posesión de los misiles no podría ser considerado, de hecho, no una oposición a lo que el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre establece? Y si así fuera, si se puede llegar a considerar la posesión de estos mismos como ilegal. Bueno, son muchas preguntas. Voy a ir paso a paso contestando. Eh, mm, el tema del extractivismo de los recursos en el espacio exterior agudiza la militarización. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Eh, Hoy todo el mundo está compitiendo quién es el primero que llega a ese cinturón de asteroides que está más allá del planeta Marte. ¿eh? Y seguro que lo conocen porque son asteroides fundamentalmente de carácter metálico y muchos con metales eh, de alto valor, no solo estratégico, sino incluso económico. Se ha podido incluso cuantificar cómo acercar un asteroide al planeta Tierra. Ya hay empresas que se dedican a eso. ¿Cuánto costaría? 3.500 millones de dólares. ¿Y qué beneficio podría tener la explotación de ese asteroide? Varios, a veces incluso tetrabillones de dólares. Es decir, que ya la revista Forbes quedaría antiguada, porque ya habría gente que sería ya no multimillonaria, sino tendría una capacidad económica de dimensiones, lo voy a decir así, siderales. Eh, entonces, es un tema muy importante lo que está sucediendo. Y además, fíjense, yo les he dicho que Chile y México son parte del Acuerdo de la Luna del año 79, pero también son parte ambos de los acuerdos Artemisa del año 2020, aunque se originan a partir de ahí. Esta propuesta especialmente se lanza desde Estados Unidos. Y en esta propuesta les llamo la atención de un punto. ¿Serán compatibles ambos? ¿Es compatible el acuerdo de la Luna con los acuerdos Artemisa? ¿Mm? ¿Hasta dónde? ¿Eh? Yo creo que todavía no nos hemos planteado eso. ¿eh? Chile, en concreto, antes de suscribir los acuerdos de Artemisa, preguntó a un miembro que era, en este caso, eh, Australia, que era también, Australia es parte de los acuerdos de la Luna, pero también parte de los acuerdos Artemisa. Es decir, ¿cómo conciliaban ambos acuerdos? Y me acuerdo que la respuesta, al menos que yo escuché, fue bastante débil. ¿Por qué? Porque dijeron, no, es que el Acuerdo de la Luna es un tratado y se ratificó conforme a las formalidades de todo tratado. Y los acuerdos Artemisa no los suscribió
el Estado de Australia, sino fue la Agencia Australiana del Espacio. Fue un compromiso de la Agencia Australiana del Espacio. A mí me da que hay muchos problemas en todo esto, porque puede, como usted comenta, agudizar no solo la militarización, sino también los acuerdos de Artemisa tienen un concepto, zonas seguras. Los Estados miembros de los acuerdos pueden establecer zonas seguras en la Luna, zonas en el fondo de exclusividad frente a cualquier otro Estado. Pero a eso no llamamos derecho de propiedad o soberanía en el ámbito internacional. No habla de soberanía, ni propiedad, ni nada, sino fundamentalmente de zonas seguras. ¿Para qué? Nadie sabe muy bien. Para obtener recursos estratégicos. Tenemos grandes problemas hoy. Yo creo que estamos suscribiendo, claro, uno ve el tema geopolítico, y en la práctica internacional de la mayoría de los estados, uno quiere estar en todo, ¿no? Pero la compatibilidad o las propuestas que se están haciendo actualmente de verdad son compatibles con todo lo que ratificamos en los años 60 y 70. Yo creo que no. Si a mí me preguntan, lo voy a decir así, si a mí me preguntan, ¿son compatibles el acuerdo de la Luna y los acuerdos de Artemisa? Creo que no. Tienen dos miradas, dos fines muy diferentes. Uno buscaba la paz, los acuerdos de Artemisa buscan otra cosa, a mí me da. Y con eso también lo que usted también propone, se está redefiniendo todo el concepto de seguridad internacional. Y que puede comprometer la propia existencia de la propia humanidad, en sentido mayúscula, humanidad. Podemos, es decir, cualquier actuación fuera del espacio. Yo les he puesto en la Luna, por ejemplo, empecemos a explotar y cambia, no sé, cambian las mareas en el planeta Tierra. Tiene impactos reales. ¿Quién se va a hacer responsable de todo eso? ¿No? Nadie lo sabe, ¿no? Y luego también, cada día más hay actores privados que quieren. ¿Cómo se someten los privados? Porque el sistema actual está basado en que el acceso lo tienen los estados y los privados. Pero los privados, si quieren actuar, deberán hacerlo respetando las leyes internas del Estado. Y si el Estado ha ratificado los tratados, debe ratificar. Pero además, claro, como el Estado va a ser responsable también por las actuaciones de los privados, pues deberá establecer algún tipo, no solo de registro, sino, por ejemplo, de seguro. Entonces, están actuando privados, pero ¿y si actúan de forma irregular, cometen cualquier tipo de, no sé cómo decirlo, de actuación irregular? ¿Quién va a responder? El Estado, en principio. Pero si es un Estado grande, responderá. ¿Imputará esa responsabilidad luego a sus privados? Nadie sabe muy bien, en el fondo, qué va a suceder. Hasta ahora los privados están actuando de forma muchas veces como concesionarios o como contratistas de los gobiernos, no tanto como particulares, también hay que decirlo. Entonces están, de cierta manera, inspeccionados o controlados por el sistema público. Pero cuando ya tengan mejores capacidades, actúen de forma libre, ¿quién los va a controlar? Tampoco se sabe muy bien. Vuelvo a insistir, a mí me da que falta no solo, igual no legislación, sino el problema me da a mí que es de gestión del espacio, de saber qué se quiere hacer con él, de cuáles son los límites. No sabemos ni dónde empieza, pero también los fines. ¿Para qué vamos a usar el espacio? Y para que no se convierta en el Far West, tenemos que pensar de otra forma. Me da a mí que, como decía el Tratado del Espacio, hay que buscar el bien común. Y no sé si es lo que se está haciendo.
sino el bien de algunos particulares con grandes capacidades, y no el bien común de toda la humanidad. Gracias, Fernando. Y para cerrar, cuestiones de tiempo, ¿no? Y también cumpliendo todas eh, pues, las propuestas de respuesta, ¿no? Porque lógicamente el tema es bastante amplio y como señalábamos, ¿no? Deja más interrogantes por la misma dinámica, ¿no? En la que estamos ahora involucrados. Y señalaba, bueno, ya Lisbeth hacía referencia, de alguna forma lo tocas, ¿no? Ella hablaba sobre específicamente sobre los misiles, tú ya hablaste de la seguridad internacional, Guido, y Alejandro finalmente nos señalaba, ¿no? Con esta iniciativa de Musk de querer poblar y tripular planetas o asteroides, ¿no? Etcétera, ya sea para hacer recursos o para vivir en los mismos. Esta jurisdicción internacional a lo que hace referencia, apuntaría, o más bien imaginaría a manera de perspectiva, ¿no? ¿Se podría crear una nueva gobernanza o solamente sería una expansión de los tratados, ¿no? Por ejemplo, que sustentaron la cooperación internacional en el caso de la internacionalización, ¿no? Entonces, resumiendo, has dado unos, no algunos, bastantes elementos, pero bueno, a manera de cierre, ¿no? ¿Estamos frente a una gobernanza, a la formación de una gobernanza espacial o estamos en una anarquía realmente del espacio? Yo agregaría, Mm. estoy agregando. Pero sobre este tema, comentar así, a mí me da que habría que seguir algún ejemplo de los que ya tenemos, en otro tipo de espacios internacionalizados. Porque en nuestro planeta todo no es soberanía territorial. Eh, mm, Tenemos tres clases de espacios internacionales, internacionalizados: el alta mar, como res communis. Patrimonio común de la humanidad tenemos dos: los fondos marinos y el espacio ultraterrestre. Pero también tenemos otro ejemplo de espacio internacionalizado con un régimen especial, que es el de la Antártica. ¿eh? Yo creo que el modelo, que se estaba pensando en el año 79 y creo que es el que debería continuar, es el de los fondos marinos. Vuelvo a insistir, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, firmada en Montego Bay, Jamaica, en el 82, estableció una autoridad, una organización internacional con capacidad para gestionar ese espacio. Eh, Creo que algo es lo que necesitamos, algo parecido a lo que es la Autoridad Internacional del Fondo Marino. ¿El problema cuál es? Que no hay consenso. Recuerden que el último tratado es del 79, y algunos seguro que se preguntan: ¿qué pasó entre el 79 en la comunidad internacional y el año 2025? Ningún tratado. Y uno diría, solo soft law. ¿Y por qué solo soft law? Porque ya los estados perdieron esa urgencia, si quieren, de la carrera espacial, esa urgencia que les comprometía, en cierta manera, a lograr grandes consensos. No hay nada que les obligue a buscar consensos, y en este ámbito todavía pues los estados están buscando eso, su propio beneficio, no un poquito en la línea que establecía esta Carta Magna del Espacio, ese Tratado del 67, de buscar el beneficio común de toda la humanidad. No hay más tratados, ese es el problema de fondo. La voluntad política ya no existe, ¿eh? Salvo que la creamos. Yo creo que una experiencia interesante fue esta propuesta de la Agencia Latinoamericana del Espacio. Nos cuesta en la región llegar a consenso. A veces creemos que esto no, el consenso lo podemos crear entre los 33 países de América Latina y el Caribe. Entonces uno pensaría, bueno, avancemos. ¿Cómo avanzar? Creo que desde aquí podemos avanzar algunos temas. Hay países que han ratificado además especialmente el Acuerdo de la Luna. Y pongo a los nuestros, México y Chile. Otros no. Bueno, busquemos algún tipo de consenso con el resto para tener una posición, en cierta manera, regional, hacer alguna propuesta.
a nivel regional. En el ámbito al menos que tenemos también multilateral, que es la COPUOS, ¿no? En Viena, este comité, que en cierta manera es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, podemos ir levantando una serie de propuestas también desde América Latina para que se vayan proyectando a nivel universal. Hay mucho que hacer, pero mucha gente cree que es el tema jurídico. Igual sí, hay que precisar cosas, pero el gran problema es hacia dónde, en cierta manera, o cuáles son esos fines de la exploración espacial y, en segundo lugar, cómo vamos a gestionar esos intereses, pero en beneficio de toda la humanidad. Perfecto, Fernando. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte. Bueno, nos pasamos, que bueno, un poquito más de tiempo, ¿no? Sé que eso es la prueba del interés suscitado. Y aprovecho para agradecer, ¿no? A las y los presentes. También reiterar el agradecimiento a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, al maestro Isaac Flores, a la doctora Isabel Medina, que nos hizo el favor, ¿no?, de apoyarnos en la sesión. Específicamente también a la doctora Rocío Arroyo, presidenta del Comité de Estudios Regionales, que nos apoyó en la organización y para, pues, difundir temas tan importantes. Muchísimas gracias. No sé si alguna palabras finales, doctora Isabel, doctor Fernando. Bueno, yo solo palabras de agradecimiento, tanto para la MEI, a ti también, profesor Bravo, pero especialmente a los presentes. Y yo creo que este es un tema que no es de los especialistas, es de todos las personas que habitamos este planeta, este bello planeta. Aquí hay una oportunidad de hacerlo de forma diferente, con una lógica diferente, pero parece que las lógicas más tradicionales son las que se están imponiendo. Así que es un gran reto el que tenemos, y es un reto bonito. Hay grandes preguntas. Piensen, yo he pasado muy rápido todo porque quería hacer una mirada general, pero piensen, por ejemplo, el tema medioambiental. Estos acuerdos que hemos firmado, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, ¿se aplican al espacio o no? ¿O solo para el planeta Tierra? ¿O no? Son buenas preguntas para hacernos, ¿no? En el fondo, en el espacio tenemos las grandes preguntas de toda la humanidad y de todos los tiempos, y podemos responderlas de otra forma. Así que este es un poquito el desafío que tenemos para todas y todos. Gracias. Ya nada más agradecerle profundamente al doctor Bravo, a la doctora Belmonte por la organización de este maravilloso evento. También muchísimas gracias, doctor Fernando. Espero que no sea la última vez tenerlo en este espacio. Fue muy interesante su presentación. Gracias. Y asimismo a los asistentes que hoy nos acompañan, tanto aquí en el Zoom como en las redes sociales. Fue un evento maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Saludos todas y todos. Bonita tarde.